En este vídeo vamos a repasar los conceptos más importantes en relación con la iluminación y veremos qué se puede hacer para mejorar su eficiencia. En primer lugar, veremos cómo aprovechar la iluminación natural y, en segundo lugar, la forma más eficiente de usar la iluminación artificial. La luz natural es una de las principales formas de ahorro de energía. Un buen tratamiento de la iluminación natural minimiza la cantidad de luz artificial necesaria y permite reducir los costes de electricidad dedicados a calefacción y aire acondicionado. Haciendo uso de la luz natural, se puede ahorrar hasta un 75% de la energía utilizada para la iluminación de edificios. El diseño para la iluminación natural tiene que ser considerado en las etapas iniciales de diseño del edificio. En el caso de rehabilitación, al tener ya el edificio construido, la selección de los tipos de acristalamiento, las protecciones solares o la distribución de la vivienda son clave para lograr un ahorro energético. ¿Qué opciones tenemos en cuanto a acristalamientos para mejorar la eficiencia energética? Básicamente dos, los convencionales y los inteligentes. Los vidrios convencionales son los más comunes, los que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de los edificios y no nos permiten su oscurecimiento, mientras que los inteligentes, también llamados Smart Glass, permiten el control de la luz que los atraviesa, volviéndose transparentes u opacos simplemente accionando un interruptor o un control remoto. Esto es gracias a una lámina de privacidad inteligente que se aplica a los vidrios y dispone de unas conexiones a la línea eléctrica. Esta opción plantea también una interesante alternativa a las persianas convencionales. Con el uso de estos vidrios inteligentes es posible ajustar la luz, bloquear las emisiones de rayos ultravioleta, pero también dotar a nuestros espacios de un entorno de privacidad cuando lo necesitemos. Su uso también puede alcanzar un bloqueo del sonido del 20% frente a cristales convencionales y está disponible en distintos colores. Con respecto a las protecciones solares y su relación con la iluminación natural, su efectividad en relación a la eficiencia energética depende de diversos factores como la orientación, la superficie total de huecos, el número o la forma de los mismos. Cambios en estos factores pueden mejorar la iluminación natural, pero también pueden afectar el consumo de energía, por lo que es necesario encontrar el balance entre ambos. Por ejemplo, en periodos cálidos para regular la entrada de radiación solar, podemos usar barreras para impedir un calentamiento del interior indeseado por radiación directa, pero favorecer la entrada de luz indirecta que no haga necesario el uso de luz artificial. En épocas más frías, podemos aprovechar esa entrada de sol y ahorrar en calefacción. Se recomienda que las protecciones solares sean móviles y que se coloquen en el exterior, pues así liberan el calor fuera, aunque también se pueden colocar en el interior, siendo más fácil su mantenimiento y favoreciendo una mayor durabilidad. En el exterior, en función del espacio y presupuesto, podemos instalar, entre otras, parasoles, pérgolas o toldos, mientras que en el interior podremos instalar cortinas, estores o persianas. En cuanto a la distribución interior, hay que hacerse una pregunta clave y observar la vivienda. ¿Se necesita encender las luces cuando hay luz solar en el exterior? Si la respuesta es sí, hay que reflexionar sobre la distribución de la vivienda para que se pueda utilizar la luz natural de la mejor manera posible, de acuerdo con cada actividad que se realice. Por ejemplo, si solemos sentarnos en el estar por la mañana a leer, interesará que el sofá esté cerca de la ventana para evitar encender la luz. Por otro lado, si lo que hacemos es ver la tele, intentaremos que no le dé la luz directa y produzca deslumbramientos, teniendo por consiguiente que encender las luces para compensar esos reflejos. Aparte de lo anterior, también se recomienda utilizar colores claros en las paredes y techos, ya que permiten aprovechar al máximo la luz natural, así como no cubrir las paredes enteras de mobiliario oscuro. En algunas ocasiones, los elementos decorativos de las viviendas, como cortinas, que por su diseño ocupan de forma permanente parte del cristal de la ventana, restan luminosidad a la vivienda. Los tubos solares en los patios interiores de edificio es una medida que no supone una gran inversión y puede aumentar mucho la luz que entra por las ventanas de patios interiores, especialmente en las plantas más bajas. También se pueden incluir tubos solares o claraboyas en viviendas unifamiliares para iluminar espacios sin acceso al exterior. En relación a la iluminación artificial, nos centraremos en tres tipos básicos de lámparas y sus características relacionadas con la mejora de la eficiencia energética: las fluorescentes, las fluocompactas o de bajo consumo y las LED.
Pero antes es necesario destacar que por diferentes normativas europeas y con el fin de acabar de manera progresiva con aquellas fuentes de energía consideradas como menos eficientes, dentro del objetivo de reducir las emisiones contaminantes y fomentar el ahorro energético, se obliga a eliminar tanto las lámparas incandescentes como las halógenas, con algunas excepciones. Las vamos a ver a continuación, básicamente por saber de su existencia y porque todavía quedan instaladas en los edificios. Una lámpara de incandescencia es una fuente que produce luz artificial. La fabricación de incandescentes está prohibida desde 2012, mientras que la venta de halógenas se prohibió en 2018. Los motivos que llevaron a su prohibición, entre otros, se debieron a su corta vida útil, lo que suponía un mayor consumo de recursos naturales y generación de residuos que tenían que reciclarse de forma adecuada para evitar que contaminaran el medio ambiente. Además, energéticamente eran ineficientes, ya que desprendían más calor que luz, sobre un 80-20% respectivamente. Esto hacía que fueran una fuente cálida de luz, por lo que el local o recinto en el que estaban instaladas requerían mayor necesidad de enfriamiento. Si la concentración de este tipo de lámparas fuera elevada, podría ser necesario usar algún tipo de equipo de aire acondicionado, con el gasto energético que ello supone. En la actualidad, es posible que todavía queden algunas instaladas en algunos edificios, por lo que se recomienda su sustitución al final de su vida útil, por ejemplo, por lámparas LED. Los fluorescentes constituyen una forma alternativa de producir luz. La luz emitida se consigue por excitación de un gas sometido a descargas eléctricas entre dos puntos. Es un tipo de iluminación antigua que ha ido mejorando sus prestaciones. Las principales ventajas de las lámparas fluorescentes en general a destacar serían dos: bajos costes de producción y que proporcionan luz difusa, es decir, cubren los 360 grados, que es buena para iluminación general. Por el contrario, para que estas lámparas funcionen correctamente, es necesario en la mayoría de los casos la presencia de elementos auxiliares, como por ejemplo cebadores y reactancias, por lo que el consumo de materiales y elementos es más alto para cubrir la misma necesidad de iluminación. Además, debido a su funcionamiento interno, la luz que emiten no es del todo blanca. Por ejemplo, en las lámparas de sodio a baja presión es amarillenta. Por lo tanto, la capacidad de reproducir los colores de estas fuentes de luz es, en general, peor que con las LED. También, por su funcionamiento, es posible que con el tiempo parpadeen y puedan llegar a producirnos dolor de cabeza, tensión ocular o migrañas, aunque con las lámparas más nuevas, que usan un balasto electrónico, se ha conseguido eliminar ya este fenómeno. Tampoco hay que olvidar que encender y apagar demasiadas veces estas lámparas reduce significativamente su durabilidad. Esto, junto al retardo que tienen desde que se encienden hasta que entregan toda la potencia lumínica, las hace eficientes únicamente si el tiempo que permanecen encendidas es prolongado. Por eso no son propicias para espacios en los que se deba encender y apagar luces de forma continuada. En cuanto a las lámparas de bajo consumo o fluocompactos, destacar que cuando salieron al mercado supusieron una auténtica revolución. Consumen la misma energía que las LED, pero aunque mejoran bastante la vida útil respecto de sus antecesoras, pueden llegar a las 15.000 horas, no alcanzan las 50.000 horas que pueden proporcionar los LED actuales. Eso sí, el hecho de gastar menos energía provoca, por tanto, que se genere menos CO2. Su funcionamiento es el mismo que en los fluorescentes, pero con la ventaja de que se pueden acoplar a los casquillos normalizados en la actualidad y permiten una amplia variedad de colores de luz. Cambiando la composición del polvo fluorescente, se pueden obtener diferentes tipos de blanco, desde rojizo, cálido, a azulado, frío. No obstante, también tienen sus desventajas. Además de mostrar cierta fragilidad, el tiempo de encendido hasta alcanzar el punto óptimo de luz es más prolongado. Por otra parte, su constante encendido y apagado puede reducir su ciclo de vida. No es recomendable, por tanto, instalarlas en lugares de paso, como pasillos o de estancia corta, como armarios o vestidores. Además, son muy contaminantes por su alto contenido en mercurio. El LED es un componente electrónico que emite luz dejando pasar la corriente eléctrica en un solo sentido. En cuanto a sus principales ventajas, además de brindar un menor consumo energético, las luces LED tienen un ciclo prolongado de vida, ocupan un menor tamaño, requieren de menos componentes, no emiten una alta cantidad de calor y tampoco generan un campo magnético que puede ser nocivo en altas cantidades hacia el ser humano. En cuanto a sus inconvenientes, reseñar que en su proceso de fabricación se requiere mucha energía, por lo que el balance energético global es comparable al de las lámparas fluorescentes, si bien su impacto medioambiental es inferior.
Su precio es más caro, pero se cambian con menos frecuencia. Las posibles medidas de ahorro que tenemos a nuestro alcance son varias. En primer lugar, es esencial la sustitución de lámparas o equipos auxiliares que se consideran energéticamente ineficientes, como por ejemplo las lámparas incandescentes y sus elementos auxiliares, de forma progresiva tal y como vayan agotando su vida útil, por equipos más eficientes. Debemos adaptar la iluminación, tanto en potencia como en color, a las necesidades, dando preferencia a la iluminación localizada, que además de ahorrar energía, consigue crear ambientes más confortables. Por ejemplo, si lo que queremos es crear un espacio para relajarnos y descansar, el tipo de luz blanca cálida es la más recomendable. Si queremos crear ambientes que nos permitan estimularnos, los tonos azules son los ideales. Para ello podemos decantarnos por un tipo de luz blanco frío, pero si lo que se pretende es decorar lugares comerciales, de trabajo o incluso oficinas, el mejor color será el uso del blanco neutro. También podemos colocar reguladores de intensidad luminosa de tipo electrónico para conseguirlo. La zonificación de circuitos resulta también ventajosa, puesto que hace posible que no se tengan que encender todas las lámparas de una misma estancia, sino que solo se enciendan por áreas. Los sistemas de regulación y control apagan, encienden y regulan la luz, según los interruptores, detectores de movimiento y presencia, células fotosensibles o calendarios y horarios preestablecidos. En el caso de las viviendas, lo más común y sencillo son los interruptores manuales. Su uso correcto, apagando la iluminación en periodos de ausencia de personas, permite ahorros significativos, más aún cuando en una misma sala hay varias zonas controladas por interruptores distintos, de forma que una pueda estar apagada aunque otras estén encendidas. Por último, y no por ello menos importante, las tareas de mantenimiento son esenciales. Las lámparas deben limpiarse periódicamente para mejorar la iluminación, que se ve perjudicada por la suciedad que se acumula en dichos equipos. La limpieza periódica permite aumentar la luminosidad sin aumentar la potencia. Hemos hecho un repaso de los diferentes tipos de iluminación y la implicación del uso de cada uno de ellos.